va a trabajar conmigo en un proyecto específicamente ambiental que es la Laguna Lalay. Entonces, con él vamos a estar viendo y departiendo ya hemos hecho la parte social, ahora nos toca hacer la parte ambiental. Por favor, con toda confianza van a poder preguntarle lo que se les ocurra por la mente. Para eso están y para eso estoy ideando esta participación de expertos en las áreas sociales y ambientales. Es muy raro que tenga esta participación porque no todos los días se da. No todos los días tengo proyectos donde tengo gente de esa valía en la parte social y en la parte ambiental. Entonces, para empezar con la parte ambiental, un poquito de introducción para que ustedes más o menos sepan hacia dónde estamos yendo con la parte ambiental. Muy bien, vamos a ver entonces, vamos a ver la metodología para la caracterización ambiental de los proyectos de desarrollo. Este es, digamos, el punto básico del cual va a partir entonces lo que es en materia ambiental, todos los estudios, las medidas que tengamos en manera ambiental. Fíjense, es del 98 esto, más o menos a esa época, un poco antes del 93, hemos trabajado con proyectos ambientales y el ingeniero Waldo Vargas Ballester es pieza importante, determinante en la ley 333, que es la que organiza básicamente los estudios ambientales. Cuando tenemos estudios ambientales, entonces estos estudios derivan a través de la ficha ambiental y clasifican todos los proyectos en 4 categorías. La primera categoría requiere evaluación de impacto ambiental analítica integral. Esto es la categoría más restrictiva, digamos, la que más recursos requiere respecto a un análisis. Primero, que es multiprofesional. Hay muchos profesionales que se van a meter acá. Entonces, esto es tan grande que por el nivel de efectos en el ecosistema, incluye análisis detallado y evaluación conjunta de todos los factores físicos, biológicos y socioeconómicos. Por ejemplo, esto cuando te estás metiendo a un parque nacional, cuando te estás metiendo a un parque nacional, hasta las hormigas las tienes que contar, ¿no es cierto? Entonces, es realmente la parte que es más detallada, digamos, en lo que se refiere a el conjunto de la masa ambiental. Después tienes una otra que también es digamos, bastante exigente, y es la categoría 2, que requiere un estudio de impacto ambiental analítico específico. Ojo, estudio de evaluación de impacto analítica integral, analítica específica. ¿No es cierto? Considera estudios en análisis, evaluación de los factores señalados en la categoría 1. Alguna evaluación de las, ya sea físico, ya sea biológico, ya sea socioeconómico, uno de esos factores los vamos a analizar específicamente, ¿no es cierto? Entonces, uno de estos que hayamos identificado. La categoría 3 requieren del plan de aplicación y seguimiento ambiental PASA. Van a escuchar con mucha frecuencia esto, plan de aplicación y seguimiento ambiental PASA, que deriva del PPM. El PPM es el plan de prevención y mitigación, ¿no es cierto? De ahí es un plan, y este plan de aplicación son las actividades que derivan de ese otro plan que es el programa de prevención y mitigación, que es el PPM. El programa de prevención y mitigación es el PPM, ¿no es cierto? Y a través de una estimación de costos de mitigación y cosas que van a las especificaciones técnicas de construcción, se hace el plan de aplicación y de esperamos que por ahí en la Laguna Lalay podamos caer por acá o como máximo por acá.
Y en la categoría 4 nos requieren estudio de evaluación de impacto ambiental, los proyectos que no están considerados dentro de estas tres categorías anteriores, ¿no? Entonces, si no hay nada, por ejemplo, hoy en día los proyectos de agua potable están acá, ¿no es cierto? Porque son casi todos beneficiosos. Entonces, en la metodología que está, es parte de la ley 333, esta metodología ETE, es basado en una matriz causa-efecto, ¿no es cierto?, que se llena en la ficha ambiental, ¿no? Y tiene varias fases. Tiene fase 1, 2, 3, 4. Puede ser exploración, construcción, operación, mantenimiento futuro inducido y abandono, ¿no es cierto? Entonces, cada una de estas fases, cuando tú haces una ficha ambiental, si tú marcas, hay unos cuadraditos, ¿no es cierto?, que tú los marcas. Normalmente hacemos nosotros construcción, operación, mantenimiento y futuro inducido, en lo que son materia de agua potable y alcantarillado. Siendo construcción, cuando vamos a construir, estas son las cosas que tienen que ver con el plan de aplicación y seguimiento ambiental cuando vamos a construir. ¿Qué cosa vamos a verificar? ¿Qué cosa vamos a mirar en más detalle durante la etapa de construcción? ¿No es cierto? Para que estaban ya identificados en el programa de prevención y mitigación, en el PPM. Una otra fase es la operación, ya cuando el constructor ha dejado ya de construir y ha hecho la entrega de las cosas y ahora tenemos que hacer la operación. La otra fase es del mantenimiento y o rehabilitación, ¿no es cierto? Tenemos que, en la operación siempre hay algunas cosas que siempre vamos a tener que mantener. No hay nada para siempre, ¿no es cierto? Y eso olvídense en las plantas de tratamiento, sobre todo en las plantas de tratamiento de aguas servidas. Yo he hecho el relevamiento de 180 y pico plantas y de verdad simplemente colocan las plantas y creen que después nadie va a agarrar y va a hacer nada para hacer el mantenimiento. Y el futuro inducido son las sinergias que produce que se llama, por ejemplo, si vamos a construir un sistema de agua potable y un alcantarillado, una sinergia de esto sería la salud pública, ¿no es cierto? Ya hemos hablado un poquito de eso. Y después vamos a tener dentro de esto una clasificación de los impactos. Estos pueden ser directos, indirectos, permanentes, temporales, extensivos, localizados, próximos, alejados, reversibles o irreversibles, recuperables o irrecuperables, acumulativo o sin las cosas que debemos tener. Y a esto le vamos a dar una calificación. Una escala de entre -3 a -1 para los valores negativos, alto, medio, bajo, y un para los positivos, bajo, medio y alto, ¿no es cierto? Entonces es muy sencillo, ¿no es cierto? Solamente tienes 3 números de impactos negativos, 3 números de impactos positivos. Entonces, no tienes 50 que tienes que, si tuvieras más, tuvieses que tener mucha gente que te esté ayudando a realmente identificar cuán negativo es o cuán positivo es. Aquí es sencillo. O es -1, -2 o -3, o es 1, 2 y 3 de acuerdo a esto. Los impactos negativos, bajos, se requiere poco tiempo. Las más de las veces de estos impactos bajos no requieren medidas correctoras. Medios, cuando la recuperación de las condiciones requiere cierto tiempo y suelen aplicarse medidas correctivas. Y altos, cuando el efecto es de alto impacto y necesitamos tiempo, ¿no es cierto? Y además medidas para lograr la condición inicial o para la adaptación a las nuevas condiciones ambientales. No hay nada en medio ambiente que no produzca un impacto ambiental. Si quieres no producir un impacto ambiental, en realidad no tienes que hacer nada, no tienes que tocar nada. Entonces, lo más favorable podría ser que tuvieras en negativo un impacto muy bajo, ¿no es cierto? Entonces, no precisas maneras correctivas. En positivas,
tenemos los bajos cuando el tiempo transcurrido es favorable, revierte hasta volver a la condición original. Son medios en el caso de que fuese necesaria aplicación de medidas para garantizar su duración del efecto favorable, y altos cuando los efectos favorables al entorno no son reversibles con el tiempo, es decir, existe mucha favorabilidad y por eso entonces, por ejemplo, en la parte socioeconómica, un proyecto de agua potable y ecológica es muy alto. ¿Por qué? Porque cuando vas a poner en funcionamiento un proyecto de agua potable y alcantarillado, seguramente vamos a tener efectos que son irreversibles, pero son positivos, ¿no es cierto? Entonces, estas cosas son las que nos deciden y que nos deciden entonces a tener, digamos, una matriz que nos permita identificar muy fácilmente cómo es esto, ¿no es cierto? Hay varias aplicaciones que se dan en todos los proyectos, en todos los ámbitos, en todos los proyectos, siempre está transversalmente en lo que llamamos el impacto ambiental, ¿no es cierto? Entonces, hay varias cosas. Por ejemplo, aquí hay un proyecto vial de ejemplos. Yo se los voy a dejar esto en su impacto para que vean cómo se aplica, ¿no es cierto? Obviamente, este es algo que realmente es así que se debe llenar la, la, la ficha ambiental. Está hecho por el creador de la ficha ambiental, básicamente, es uno de los creadores de la ficha ambiental. Y aquí están entonces, pones de la matriz los impactos negativos, los impactos positivos, aquí cae, entonces ahí vamos a ver qué categoría estás, si estás en la categoría 1, 2, 3 o 4, siendo la categoría 1 la que más estudios necesita, la categoría 2 un poco menos porque son analíticos y específicos de algunos elementos de la categoría 1. La categoría 3 solamente pasa, ¿no es cierto? Y todos los elementos que se pueden encontrar en una ficha de impacto ambiental, ¿de acuerdo? Esas fichas de impacto ambiental son, ¿qué se llama? Son trasladadas a lo que conocemos como especificaciones técnicas. Y dentro de las especificaciones técnicas existen muchas de ellas. Existen mediciones de ruido, existen señalización vertical, señalización horizontal. Y se van a dar una charla de nuestro amigo ambiental. ¿Qué cosa es lo que del PASA? ¿Qué del PASA está verificando normalmente el ingeniero ambiental y que se debe cumplir para que los efectos positivos del proyecto sean duraderos? Entonces, la normativa ambiental, ¿no es cierto? Toda la normativa ambiental, esta es una presentación que hice, creo, en Lima. Sí, esta es una presentación de Lima para la normativa de riego en Bolivia, ¿no es cierto? Y el sector total, el sector global de la normativa ambiental corresponde y está incluida dentro un esquema de normas y leyes vigentes. De ellas, la más grande, que es la Constitución Política del Estado, ¿no es cierto? El MAYA que maneja el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que maneja el sector de agua potable y saneamiento, que tiene sus regulaciones, la ley de aguas, la ley 1333 y todos sus reglamentos, los reglamentos del sector que sean vigentes, las guías y la guía que tenemos para el resto de aguas. Pero la verdad es que la Constitución Política del Estado ya maneja aspectos en el agua potable y en el ambiente que deben ser cumplidas. La Constitución Política del Estado no es un librito para leerlo y dejarlo a un ladito, ¿no es cierto? Es para cumplir lo que dice y para que tengamos una convivencia armónica entre
ciudadanos de este país. En la Constitución Política del Estado de 2009 tenemos el artículo 16.1 que dice: toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. Es un derecho humano, no al servicio. Cuidado, no al servicio. El llevar agua de un lugar a otro cuesta plata. No es que el agua cae a tu grifo por obra y gracia del Señor. No hay así. ¿No es cierto? Podría hacerlo si es que el Señor quisiera, obviamente, pero en este caso es el hombre que debe hacer las construcciones en esta tu grifo. El artículo 21 dice: toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo de servicios básicos de agua potable, alcantarillado, los servicios básicos, teléfono, comunicaciones, todas esas cosas, gas, electricidad, son servicios básicos y toda persona tiene derecho a tener esos servicios básicos. No hay cómo excluir a la gente de esta obligación emanada de la Constitución política. El agua y el alcantarillado constituyen derechos humanos. No son objeto de concesión ni privatización y están sujetos al régimen de licencias y registros conforme a ley. Cuidado con eso. Tú no puedes lucrar ni con el agua potable ni con las aguas servidas. No puedes lucrar. Sí vas a tener que sacar una licencia o un registro, en su caso, ¿no es cierto?, para hacer el manejo del agua potable y del alcantarillado o las aguas residuales. El artículo 373 de la Constitución Política del Estado dice que el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida. Cada vez me están diciendo la Constitución que es un derecho que todos los estantes y habitantes de este país tienen. Y además esto ha sido llevado a Naciones Unidas y en Naciones Unidas también se ha establecido a partir de la participación del expresidente de Bolivia que el agua sí es un derecho humano. El acceso al agua y al saneamiento sí es un derecho humano. ¿No es cierto? En el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad. Para ser sustentable tienes que cobrar tarifa, porque si no, ¿cómo va a ser operación y mantenimiento? No es que se opera y se mantiene por obra. Por ejemplo, cloro, cilindros de cloro, el sulfato de aluminio, gastar en la gente que maneja el gasto que debes tener, ¿no es cierto? Entonces, eso es en la Constitución Política del Estado. Finalmente, el artículo 374 dice: el Estado protegerá, garantizará el uso prioritario del agua para la vida. Ojo, no está primero el riego, está primero el agua de uso consultivo, el agua que es para la vida, ¿no es cierto? Es de ver una adecuada. Aquí tenemos una pelea de todos los días en aplicarlo con muchos fracasos respecto a la competitividad que hay entre el uso de agua para la vida y el uso de agua de riego. Siempre va a haber pelea, ¿no es cierto? El Estado reconocerá y respetará y protegerá los usos y costumbres de las comunidades, de sus autoridades locales, de las organizaciones indígenas, originarias y campesinas sobre el derecho y manejo de la gestión sustentable del agua. Y aquí hay una cosa bien importante. Entonces, por ejemplo, esta mañana nomás he visto, creo, una mención en el Facebook que el gobernador había ido con la empresa Misicuni a ver las aguas de la Misicuni que están en el río Chicliahuiri y que riegan, que son parte del río. Para empezar, riego con lluvia no hay, ¿no es cierto?
Cuando está lloviendo, no haces riego. Los que vienen de familia de campo y que sus padres hacían cultivo, esto no es posible, ¿no es cierto? No es posible regar, además de la lluvia, regar con otras aguas, por más aguas claras que sean del proyecto de la presa Mexicún. Pero lo principal es de que estás generando usos y costumbres. Cuando quieras cobrar una tarifa por esa agua de riego, no hay caso. ¿Por qué? Porque se ha generado un uso y costumbre del agua. Entonces hay que tener siempre muy cuidado con las cosas que hacen los que nos dirigen nuestras acciones en el diario vivir del agua potable y el agua de riego. El Maya es la cabeza del sector del sistema de agua potable y a través del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento del Agua. En este viceministerio tengo EMAGUA, tengo el Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios de Saneamiento Básico, que es SENASBA, tengo además todo lo que maneja basuras, ¿no es cierto? Redes de Compostaje Bolivia, todas estas coordinadoras, una cosa así hay. Vamos creando. La ley 373, la ley de medio ambiente, tiene varios reglamentos, ¿no es cierto? Y nosotros vivimos aquí, en el reglamento en materia de contaminación hídrica. Pero cuando estás haciendo el PASA, tú tomas en cuenta todos los reglamentos. Obviamente, por ejemplo, en control ambiental, en la parte de generación de polvo o generación de ruido, ¿no es cierto? Estás en la parte que está manejando esta parte del control ambiental, el control atmosférico, contaminación hídrica, sustancias peligrosas, basuras, gestión de residuos, todas esas cosas se ven y se planifican desde una perspectiva del plan de prevención y TPM, ¿no es cierto? Ese es el plan, el programa más bien, no es plan, el programa de prevención y mitigación que da origen. De ese plan nos va a hablar seguramente en un momento más, ¿no es cierto? No sé, Juanqui, ¿estás ya aquí? Juanqui. Le dije que entre más o menos a las 9 de la noche. Buenas Seguramente noches, un poco ingeniero. más me Sí, trae. estoy Oh, participando hola de... Juanqui, ¿cómo estás? Entonces vamos a ver, vamos a seguir entonces un poquito más con esta parte que es general, ¿no es cierto? En materia de contaminación hídrica tenemos mucho que ver nosotros porque hacemos plantas de tratamiento y tienes, además de la ley del reglamento de contaminación, tienes anexos y los anexos hacen que haya una clase A, B, C, D, siendo la D la clase más pobre y la A la clase de uso de agua para agua potable, para potabilizar el agua. El cuadro número 2 tiene valores máximos admisibles para parámetros en cuerpos receptores. Tiene 80 parámetros. Casi es imposible de manejar y cumplir los 80 parámetros al mismo. Participamos todos aquellos que el año 85 estábamos en la universidad en San Andrés con Waldo Peñaranda, con Waldo, y entonces éramos un grupo de gente que salía 87, así más o menos, y nos equivocamos, porque hoy en día es difícil que qué sé yo, es un
tienes que hacer un tratamiento muy grande, pero sobre todo la bajada en nitritos y en nitratos y en nitrógeno. Casi no puedes hacer paralelamente esto. Las cosas necesitan aireación para nitrificar y después las denitrificar. ¿No es cierto? La alimentación de estos parámetros aquí se manejan varios, de los 80 solo vamos a tomar en cuenta. Me ha dicho que mi río Rocha tiene categoría B y ahí no hay más nada que hacer. Entonces hay que alcanzar estos límites que indican la categoría B. Eso es lo que más o menos voy a decirles como una introducción a lo que el ingeniero, permítame presentarse al ingeniero Juan Carlos Delgadillo. Juan Carlos, ¿quieres encender por favor tu cámara? Un momentico. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Juan? Buenas ¿Qué noches a dices? todos. ¿Qué dices? Entonces, Juan Carlos Delgadillo es un experto en medio ambiente, ha trabajado en la universidad, tiene una maestría en medio ambiente, ¿no es cierto? Y realmente es una de las personas que más sabe acerca de lo que es el control ambiental en proyectos. Por favor, Juan Carlos, es que nos haces para la supervisión, la adopción 2.2 o lo que creas tú por conveniente. A partir de este momento, entonces, tienes... Antes tengo una presentación. No sé si lo pueden ver. Yo sí la veo. Ya. Te veo, Juan. Ya puedes apagar tu imagen si Sí, tú para quieres, tener Juan. mejor Más rapidez en la máquina, en la ¿no? máquina exactamente. Respuesta. Listo. Ya, lo que viene a ser la prevención y mitigación ambiental. Lo realizado prácticamente, como el ingeniero les explicaba, sobre lo que es el programa de prevención y mitigación y el plan de aplicación que pasa. Bueno, el PASA es nuestro plan entre principalmente las principales medidas que se elaboran para un programa de prevención. Dale, dale. Okay. Las principales medidas que se toman para un PPM vienen de residuos sólidos y líquidos, la deforestación o forestación y, bueno, el tema de capacitaciones. Para nuestro punto de señalética, esto siempre está enmarcado en normas, reglamentos, decretos municipales, pueden ser leyes municipales o leyes nacionales. 49 del 2014, que viene a ser una emergencia de defensa civil, a la cual vamos a aplicarnos legalmente para hacer el seguimiento de este punto. Esta norma es una herramienta para informar acerca de las advertencias, obligaciones, prohibiciones, salvamentos,
emergencias, evacuaciones, protección contra incendios, entre otros, ¿no? Esta norma nos prepararnos, ¿no? Para hacer la actividad o nuestra obra, ¿no? Estas pueden ser con diferente color, pueden ser con diferente forma estructural o con diferente forma. Generalmente nos dan una descripción de las medidas, del tamaño y alturas que estas deben tener, ¿no? Estas pueden ser unos pequeños ejemplos de lo que se hace en obra, ¿no? Con este tipo de señalética. Nosotros podemos tener, como pueden ver acá, estos valores que también se ajustan a un ppm pasa, que vienen a ser los conos. Estos tienen que ser y de la ejecución de obra. Por lo menos estamos hablando a un promedio de 5 a 10 minutos la distancia de la ejecución de la obra. Esta señalética es general para hacer desvíos para vehículos otra vía, simplemente para delimitar el área de trabajo y la gente evite transcurrir por estos lugares. Acá les puedo mostrar otro tipo de delimitación que se realizan en las diferentes obras, ¿no? Tenemos algunas para zanjas abiertas, otras para edificaciones, generalmente es para personas que ingresan a hacer la supervisión o la inspección, y otras que es generalmente necesitan un mayor resguardo, un mayor cuidado, donde utilizamos las conocidas mallas salmón. Y tenemos, bueno, estas las tenemos más encajonadas. Otro tipo de señalética son las preventivas o las informativas, que generalmente también están en un tema de PPM Paz. Estas o culminado el proyecto que vaya a realizarse. Por ejemplo, tenemos la de evitar botar escombros o la de cuidar nuestra madre tierra, ¿no? Ya sea en franjas de seguridad o en áreas verdes. Acá les presento lo que generalmente no debe ocurrir en una obra. ¿Ya? La señalética debe cumplir su función. Debe estar en lugares estratégicos durante la ejecución de obra. No podemos permitirnos que las señaléticas estén amontonadas en un sector, no podemos permitirnos que estén botadas por el sector de la obra. Y una muy importante, la señalética debe ser acorde a la funcionalidad o acorde a la actividad que se vaya a desarrollar. Lamentablemente acá no se puede ver muy bien, pero se pueden distinguir la señalética algunos. Nos dice uso de EPPs. Y este sector es un área verde. Entonces, es muy importante que la persona o el especialista ambiental que vaya a implementar estas señaléticas lo hagan acorde a la actividad que se está desarrollando y en el lugar adecuado, ¿no? No nos sirve de nada en un espacio verde tener una señalética que nos diga uso de EPPs. Deben tomar muy en cuenta la funcionalidad de cada señalética. Otro de los puntos que les mencionaba era el monitoreo ambiental. El monitoreo ambiental está enmarcado en nuestra norma madre, que viene a ser la Ley del Medio Ambiente, la Ley 1333. Esta que tiene sus diferentes reglamentos que ya el ingeniero les mencionó anteriormente.
Generalmente, para las actividades o ejecuciones de proyectos de construcción, se utiliza la norma o los reglamentos de materia de contaminación atmosférica, la hídrica y el tema de la ley de manejo de residuos sólidos, la 755. Acá vamos a hablar sobre, como ya les había dicho, enmarcados en el reglamento en materia de contaminación atmosférica, perdón. Esta es nuestra ley a la cual nos tenemos que decir que tiene sus propios límites permisibles. Existen también las normas bolivianas que, por ejemplo, te da una mayor accesibilidad a los límites permisibles de acuerdo a los diferentes requerimientos que quiere. Por ejemplo, esta es la calidad de aire de contaminantes en exterior. Límites máximos, presenta esos límites máximos permisibles, que viene a ser la norma boliviana 62011 del 2008, a la cual también vamos a irnos aplicando de acuerdo a la funcionalidad que vayamos en la obra, ¿no? A nivel municipal existen sus propias normas. Estas están enmarcadas en la ley 373 y en sus propios reglamentos. En este caso existe la norma o el decreto municipal 112 que 18 que aplica el contaminante, el mismo nombre, que es la ley, reglamento a la ley municipal 240-2017, que es la gestión y la reducción de contaminantes atmosféricos. Ese reglamento nos da decreto, bueno, en el reglamento en materia de contaminación atmosférica, y las sanciones pueden ser variables en función de cada municipio. Cuando nosotros estamos en una actividad, en un proyecto o en una actividad industrial, primeramente nos enmarcamos a lo que viene a ser estos decretos municipales, o nos podemos regir al reglamento de materia de contaminación atmosférica. Acá les voy a presentar lo que generalmente se hace en el seguimiento a la aplicación del proyecto. Esto es en una construcción de una aducción y acá realizamos el control del ruido ambiental que se genera, ¿no? A través de las motonilizadoras, excavadoras, las camionetas, y realizamos. Generalmente existen dos tipos. Nosotros podemos realizar el seguimiento de ambos, pero tienen su diferente metodología. Acá estamos realizando una metodología de medición de ruido fija, generalmente en ambas fotografías. El monitoreo de una medición de ruido móvil es específicamente del vehículo. Nos ponemos a 15 metros de distancia y realizamos las mediciones por 15 minutos. En estos 15 minutos, forza la retroexcavadora en este caso, que acelere 4 veces a indicación del inspector que vaya a hacer la medición. Y esa medición nos va registrando el valor que genera propiamente el vehículo. ¿Ya? Eso quería, por favor, aclarar ese tema. En el caso de la medición fija, realizamos en función de toda la actividad que se vaya a realizar, ¿no? Como les decía, ya sea la retroexcavadora o los motoniveladoras, o simplemente toda la actividad que vaya a hacer la mano de obra junto con
con esas otras actividades. Todo el ruido en conjunto es lo que medimos como monitoreo ambiental. Otra medición más que se realiza generalmente en este tipo de actividades de proyectos viene a ser la medición de gases de combustión. Esta se realiza a través de diferentes equipos, como pueden ver en la diapositiva. Generalmente se hacen mediciones de combustión a maquinaria por diésel y a equipos o movilidades a gasolina. Son diferentes mediciones. Esta, por ejemplo, es una medición de opacidad y generalmente se le hace solamente a los equipos o maquinarias o movidas por diésel. Y esa es la manera de realizar la medición, es al tubo de escape, ya sea de la maquinaria o de aquella movilidad que se genera por diésel. Y en caso de alguna movilidad, acá la tengo, de vehículo generada a gasolina, se le hace a través de otro equipo, el plomito que les había mostrado antes. Entonces, esta te hace la medición de una serie de parámetros que se requieren. Acá les presento dos, que son los más requeridos, que es el monóxido de carbono y el dióxido de nitrógeno. Ambos son tóxicos, ambos parámetros son con límites permisibles muy bajos, precisamente porque son de alta toxicidad y tienen su control respectivo. Les voy a mostrar si es que... acá está. Acá viene, les presento los límites permisibles que se encuentran en el reglamento de materia de contaminación atmosférica. Entonces, tenemos los valores de concentración y el periodo al cual está caracterizado para hacer la medición en un promedio estadístico. En esto también están lo que es las mediciones de partículas totales, ozono y plomo, que generalmente el plomo se encuentra en los combustibles también, ¿no? Acá les muestro un cuadro comparativo de los límites permisibles de la ley del 373 en su reglamento y lo que les había mencionado, la norma boliviana, ¿no? Que también tiene su límite permisible. Como podrán ver, y les había mencionado antes, hay algunos parámetros que que tienen un límite menor, por ejemplo, y que están adocados a lo que generalmente a nivel internacional se maneja, o por lo menos en la mayoría de los países se maneja. Un ejemplo, el monóxido de carbono en la ley tiene un límite permisible de 40,000 miligramos por metro cúbico. Y en la norma boliviana tenemos de 30,000. Ahora, quiero señalar claramente que cuando uno quiere multar a alguna empresa tenemos que sí o sí adecuarnos a lo que manda la ley, porque si bien ya saben, la ley es una ley en nivel de categorización es la que más manda, ¿no? La norma boliviana es más de seguimiento, no es tanto de cumplimiento. Pero generalmente hay muchas industrias o algunos consultoras que tratan de ajustarse a lo que es el límite permisible de la norma boliviana, cumplimiento a normas internacionales. Otro de los parámetros que les mencionaba y que es muy importante es el de las partículas sólidas suspendidas, el PST.
Generalmente, este parámetro se les realiza del PM10, que muchos lo han debido conocer, o también conocidas como las partículas gruesas. Estas se originan, ya saben, simplemente por erosión del suelo, por procesos mecánicos o por quema incompleta de material orgánico. Existe el ppm, perdón, la partícula PM2.5, que es mucho más pequeño que la PM10. Pero en temas de la ley, el parámetro del PM10. Ojo con ese dato. Actualmente, a nivel internacional, ya se maneja como un límite permisible menor al PM2.5. El PM10 ya viene a ser un parámetro muy grande a seguir, digamos, ¿no? Necesitan ir bajando más ese nivel. Por eso ya van utilizando más el PM2.5 para temas de controles, ya sea en industrias o en actividades de construcción, más que todo a nivel internacional. Acá les presento un pequeño equipo. Este es un equipo de método activo para hacer las mediciones de partículas sólidas suspendidas. Este tiene un filtro dentro del equipo que va recolectando todo lo que se vaya a generar a nivel de partículas suspendidas. Generalmente se las realiza por un tiempo de 24 horas. Entonces, en un lugar donde realices o alguna actividad de construcción, se busca un lugar adecuado donde este equipo pueda estar las 24 horas. En un ppm pasa sobre construcción es el tema de humedecimiento, y este debe ser aplicado por lo menos 2 veces cada 15 personas una letrina. El otro punto a considerar en un ppm pasa ya viene a ser el tema de deforestación o forestación. Esto viene a ser implementado en función de la actividad o proyecto que se vaya a realizar, ya sea por un punto de remediación. Por eso el término de deforestación. Y si dentro de tu proyecto no haces ningún daño o un daño mínimo, porque ya muy bien lo dijo el ingeniero más antes, siempre existe un impacto ambiental. Entonces podemos realizar una forestación cuando no afectamos a nuestro tema de arbolado. A nivel municipal se ha creado la ley, precisamente la ley del arbolado. Esta reemplaza anteriores leyes que salieron sobre el tema de protección a los árboles. Y esta norma viene a ser más estricta que la que teníamos antes. Esta tiene su propio reglamento, que es unas infracciones y sanciones más severas que anteriores normas. Entonces, ingeniero Rocha, para que pueda compartir con ustedes y puedan informarse un poquito, porque es importante que aquel
que el ingeniero civil pueda tomar conciencia de lo que es el cuidado de nuestro ecosistema, ¿ya? Entonces, las sanciones son muy fuertes para el tema de tala o poda sin la gestión o sin la autorización correspondiente. Acá también se las he puesto la ley 1278, que viene a ser la ley de protección al muelle. Esta se ha creado el 22 de octubre de 1991 y tiene solamente 2 artículos. Y en su segundo artículo señala que queda totalmente prohibido la tala del muelle dentro de los valles bolivianos. Esta ley es tan sesgada, bien sesgada, que no permite que podamos hacer alguna gestión. Se habrán dado cuenta, ya habrán escuchado muchas noticieros o habrán tenido una que tala un muelle y es visto o es denunciado por tercera persona, es pues, mamita mía, pues, ¿para qué lo hice, no? Es bien complicado, las sanciones son bien duras y hasta puede ser llevado a cárcel, según la afectación que se haya dado. Entonces, mucho cuidado con eso. Este es un ejemplo de una actividad, de un proyecto de obra, donde la empresa prácticamente, a pesar de las recomendaciones que ha tenido, le metió nomás, como se dice, ¿no? Eh, el especialista ambiental, muy a conciencia de que este tema puede provocar grandes problemas tanto a la empresa ejecutora como a la empresa que hace el seguimiento o a la empresa supervisora. Para hacer este tipo de actividades hay que tener diferentes permisos, como ya les había mencionado. Esa ley del arbolado nos presenta dentro de sus anexos cómo realizar la solicitud para una inspección, para una poda o tala. Entonces, la empresa constructora debe realizar esa gestión para poder intervenir en cualquier lugar con arbolado. El tema de arbolado, el tema de arbolado en esa ley comprende árboles grandes o arbustos, ya sean pequeños o de mediana escala. Entonces, si ustedes ven, pero y me dicen, o pueden estar diciendo, no, pero si son pencas, señores, esa ley del arbolado protege las pencas. Entonces, hay que realizar la gestión. Una vez generado este daño, sin la autorización, corren las multas respectivas, si es que existiese alguna denuncia, ¿ya? Pero se pueden realizar las gestiones correspondientes. Como les había mencionado, en esta ley del arbolado tienen su procedimiento para poder solicitar la gestión, la inspección correspondiente al lugar, el cual el municipio te da la autorización para que puedas intervenir de esta manera y poder remediar de alguna manera. En temas de mediación, se encuentran las campañas de deforestación o campañas de forestación. ¿Ya? Este tipo de campañas, el especialista ambiental debe realizar las inspecciones a los viveros donde se vayan a adquirir los plantines. Debe seleccionar o debe inspeccionar de que los plantines seleccionados por aquella empresa ejecutora deben cumplir con la con los requerimientos que supervisión le haya instruido. Esto puede ser el tamaño o puede ser el tema fitosanitario. Entonces debe ser bien estricto este tema, porque al final de cuentas, si usted deforesta o foresta con cualquier planta, ya sé que no le haya hecho principalmente el seguimiento sanitario, o haya deforestado con plantines menor a 50 centímetros,
corre el riesgo de que éstas se mueran o no prendan. ¿Qué significa? Que vaya a tener que realizar nuevamente esa campaña de presión para cumplir con el requisito que le haya pedido dentro de lo que es el PPM PAS. Generalmente en proyectos grandes y de campañas grandes de deforestación se realizan con especies netamente nativas y eso es importante, especies nativas y del lugar. No podemos deforestar, por ejemplo, con un siete copas aquí en la zona sur, porque no va a prender. O deforestar con un chiliche en la zona sur, no va a prender, porque tampoco son del lugar. Necesitan un mayor cuidado ese tipo de plantines, ¿ya? Deben ser considerados principalmente las características del suelo para poder deforestar y la disponibilidad de agua. Una vez seleccionados los plantines y identificado el lugar para realizar la deforestación, se procede a realizar dicha actividad. Esta debe hacerse dentro del PASA, el seguimiento y el control efectivo. Entonces, está el tema del riego, generalmente realizado por la empresa hasta la culminación del proyecto, y la protección del plantín. Generalmente algunas empresas lo protegen con espinos, si pueden ver, o le hacen alguna caja de madera para poder realizar la protección. Y bueno, se hace el seguimiento correspondiente, ¿no? Hasta, como ya les he dicho, hasta que ese plantín ya esté ya prendido al suelo y ya haya cumplido cierto tipo de tamaño también. Una vez acabado la ejecución del proyecto, la empresa tiene la obligación de conseguir el respaldo o las actas correspondientes con los lugareños para darles la posta, o sea, para darles el compromiso de que ellas lleguen a continuar con el cuidado correspondiente de los plantines que se hayan deforestado, ¿ya? Porque no es que hayamos terminado y listo, y nos vamos bien felices, y después veremos si crece o no crece. Es una inversión, o sea, es una inversión del Estado que se está dando para hacer este tipo de actividad y debe cumplirse ciertos pasos, ¿no? Y esos uno de los pasos es realizar una acta de entrega a los lugareños del lugar para que ellos se hagan responsables. Y ese es tema de gestión eh, que se debe realizar. Acá quería mostrarles un claro ejemplo. No sé si pueden reconocerlo, el lugar. Ese es el proyecto del puente o del distribuidor de la Quintanilla. Muchos que han debido escuchar los N problemas que ha tenido este proyecto, precisamente por la tala o por la poda que se haya realizado a la vegetación aledaña. Entonces, señores, mucho ojo con ese tema. Siempre hay ojos que nos miran. Aquella persona que quiere correr el riesgo tiene que salir encima. Entonces, esta imagen nos representa que por más grande que pueda ser el proyecto y pueda tener un beneficio mayor para toda la población, existen leyes que están por encima y hay que saber respetarlas, ¿no? Y por último, el tema de generalmente requerido en PPM PASAS es el tema de capacitación. Este tema de capacitación está enmarcado específicamente para los obreros y técnicos del proyecto, que generalmente pueden ser diferentes temas, ¿no? Puede haber capacitación sobre temas de legislación ambiental o temas de primeros auxilios, como en este caso, donde existe la mayor participación precisamente de los obreros, temas de evitar incidentes o accidentes en obra o tema de manejo
extintores, también que se realizan este tipo de capacitaciones. Un tema de prevención que se lo utiliza en un PPM PASA. Bueno, eso sería todo respecto a lo que les puedo mencionar así en este corto tiempo que tenemos sobre lo que viene a ser la identificación para un PPM y lo que viene a ser el seguimiento de un PASA, ¿no? Eso sería todo. Gracias por, si tienen algunas preguntas, estoy dispuesto a respondérselas. ¿Alguna pregunta, muchachos? Eh, yo tengo una pregunta, ingeniero. Sí, sí, dime. ¿Qué pasa si yo tengo un proyecto que es privado, pero digamos ¿qué pasaría en ese caso? Si yo lo cortaría, pero sí o sí necesito tener esa permiso para cortar los árboles o... Sí, ya sea público, privado, o ya sea tu propia terreno que tengas para construir mi casa, tú debes realizar la gestión. Ahora la ley nos indica eso, que debemos realizar la gestión para realizar la tala o la poda que queremos realizar. Eh, Generalmente nos van a dar la autorización para aquellas especies que no están protegidas bajo alguna norma. Es muy difícil, muy difícil, pero no imposible tener alguna autorización para poda de muelle. Siempre indicando o justificando de alguna manera que debemos y podemos talar aquel árbol que queremos, ¿no? Pero sí, tiene que ser para privado y público. Gracias por la aclaración, ingeniero. Ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Hasta cuánto tiempo después de la entrega de la obra la empresa se hace cargo de las plantas? Y otra pregunta, en cuanto a la existencia de escombros, ¿de qué manera la empresa que está ejecutando eh, lo lleva o hay algún sitio de acopio? Ya. Para tu primera pregunta, para aquí el tema de deforestación o forestación, la empresa ejecutora tiene que hacer el seguimiento y el control de los plantines hasta el último día de ejecución de obra, ¿ya? Si la empresa tiene se me ha ido el término, su entrega provisional, como llamamos, puedes realizarla hasta ahí, porque ya todo el personal se ha retirado. O sea, solamente son pequeñas cosas que nos puedan observar y tenemos que modificar. Entonces, si nuestro ambiental o social, que también existe el tema social en proyectos de magnitud grande, ambos, social y ambiental, deben gestionar hasta esa entrega provisional aquellas actas de conformidad y entrega a los lugareños, ¿no? Ya sean OTBs o ya sean comunidades o aquellos sindicatos agrarios, no sé, donde se pueda realizar la ejecución de obra. Entonces deben conseguir esa acta de conformidad de que están entregando y de aceptación de que la comunidad se va a hacer responsable. Una vez que tengas esa acta, tú ya has cumplido. Ahora, para tu segunda pregunta sobre el tema de excedentes, generalmente en un PPM pasa, te indica o te da algún ítem para buzones. El buzón es donde tú vas y desechas tus excedentes, ¿ya?
Pero tampoco es cualquier tipo de excedente, siempre está enmarcado a algunos requerimientos, ¿no? Voy a poder ser tierra o material pedregoso, ¿no? Pero bueno, te indica o te da ese ítem para que puedas desechar. Y tú tienes que identificar, si no me equivoco, más o menos a 50, máximo 50 metros de la ejecución de obra. ¿Ya? Este es uno. Ahora, si la empresa no... Y bueno, para tener ese buzón, también tienes que tener tu acta de permiso con el sector, ya sea con alguna OTB o con algún responsable lugareño del lugar. Debes tener tu acta de permiso que vas a utilizar esa área como buzón, ¿ya? Ese es uno. Otro es generalmente para proyectos donde son más los permisos pero de cara a cara, ¿no? Donde tú vas y botas tus excedentes. Entonces pagas un centaje acuerdo al volumen que vayas a desechar y desechar todo lo que vayas a poner en cara a cara. Con eso también cumples tu actividad. Juanca, muchas gracias de verdad. Muy ilustrativo todo lo que has hablado. Realmente todos, inclusive yo, hemos aprendido cosas. Te agradecemos mucho la participación. Siempre es bueno tener participaciones de gente que está en la pomada, que sabe qué es lo que es el control ambiental y que siempre tenemos que tomar en cuenta las regulaciones, porque nadie en Bolivia, nadie puede actuar y escudarse en el desconocimiento de la norma. Igualito te van a caer. Muchas gracias, Juan Carlos. De verdad, te agradecemos todos en nombre de los alumnos, de los 100 alumnos que han participado en esta tu charla. Gracias. A usted, gracias, ingeniero, por la invitación y espero haber aclarado algunas dudas a los participantes. De todas maneras, voy a dejar algunas normas con el ingeniero Rocha para que él pueda facilitarles. Como el ingeniero dice, nadie puede escudarse en el desconocimiento. Gracias de nuevo, ingeniero, y gracias a todos por escuchar la charla. Hasta luego, entonces. Buenas noches. Buenas noches, Buenas alumnos. noches. Entonces nos vemos el día de mañana en las clases normales. Gracias.